En este video te voy a enseñar los 10 nichos más rentables en YouTube para este 2023, en el cual no vas a tener que mostrar tu cara, inclusive vas a poder automatizar tu canal de YouTube en el momento que esté creciendo, o podés empezar desde cero automatizándolo. ¿Qué es la automatización de YouTube? Un canal de YouTube automatizado es simplemente hacer un canal en la cual no aparece ni tu rostro ni tu voz y subcontratas la edición de los videos, la narración, inclusive el guión. ¿En qué te tendrías que encargar? Bueno, tendrías que encargarte de la temática, del SEO, del posicionamiento, de hacer videos lo más viral posible y gestionar el equipo. Qué buena onda. Bueno, te lo cuento todo, quédate hasta el final de este video. Pero antes, dejarme un fuerte like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique de próximos videos. Bien, antes de encontrar la temática, te voy a explicar cuáles son los beneficios. El beneficio número 1 es que puedes automatizar el trabajo y puedes tener muchísimo más tiempo libre teniendo ingresos pasivos. El segundo beneficio es que puedes incluir otras voces en tu canal. No necesariamente tiene que salir tu voz ni tu cara. Incluso uno de los beneficios que muy poca gente habla es que se puede vender un canal de YouTube y me parece increíble. El cuarto beneficio es que puedes escalar este tipo de negocios, porque al no necesitar de tu presencia puedes tener varios equipos para varios canales. ¿Cuál es el desafío de este modelo de negocio? Bueno, primero monetizar tu primer canal de YouTube. Si es que no tenés dinero para iniciar, lo ideal es que tu primer canal de YouTube lo hagas todo vos hasta que empieces a generar dinero, y ya en el momento que te empiece a dar dinero, empezar a crear otros canales, pero ya con un equipo y con un presupuesto mensual para tener un mínimo de 3 videos semanales. En este video ahora vamos a ver cómo encontrar los nichos, la temática más rentables en YouTube, y para eso te voy a compartir la pantalla con ejemplos. El primer nicho que te voy a recomendar es el entrenamiento y la pérdida de peso. Por ejemplo, acá tenemos un canal de Fausto Murillo que tiene 6 millones de suscriptores, y vamos a ver en Social Blade, vamos a pegar acá el link y vas a ver que tiene un estimado impresionante. Mensuales estimado tiene entre 1.400 y 21.000 dólares mensuales. Creo que está bastante bien para un canal de YouTube de fitness. ¿Qué podemos hacer nosotros si queremos tener un canal en el cual no tenemos que aparecer? Bueno, en vez de dar clases de gimnasia como da este profesor, podemos dar rutinas, podemos hacer los ejercicios con videos de Canva o de otras plataformas, y eso va a hacer que esto funcione sin tener que aparecer. Se puede hacer tranquilamente. Vamos con el nicho número 2, estilo de vida y lujos. Por ejemplo, este canal de YouTube se llama Estrellas Tops y tiene 1.044.000 suscriptores. Vamos a ver cuánto está facturando este canal de YouTube. Está en 900 a 15.000 dólares mensuales y tiene muchos menos suscriptores que el canal anterior. Es una temática que deja bastante buenos ingresos. Los autos de lujo funcionan muy bien en la temática de YouTube automatizado. Inclusive estos videos solamente son fragmentos de filmaciones o exposiciones. Tiene 245.000, ¿no? Miren, con muchos menos seguidores que la opción anterior. Está en 14.000 dólares, entre 1.000 y 14.000 dólares. Miren, la temática de los autos es muy buena. Vamos con la temática número 5, las criptomonedas. Por ejemplo, acá tenemos un canal de YouTube que tiene 123.000 suscriptores, y me he enfocado en buscar canales no tan grandes para que vean las posibilidades que hay
de crear estos canales sin aparecer y poder monetizarlos. Mucha gente ve como que el llegar a estos números es muy lejano y tranquilamente en 6 meses como mucho ya pueden lograr tener un sueldo pasivo mensual si lo automatizan, ¿no? Entonces vamos a pegar acá y vamos a ver cuánto está ganando este canal. Está ganando entre 50 a 700 dólares, siempre es cerca de los 700 dólares y es un canal que es bastante chico, o sea 123.000. Vamos a ver el siguiente, el número 5. Esto es e-commerce. Este es un canal que se dedica a Shopify y tiene casi 60.000 suscriptores. Veo como muchas fallas al canal porque por ejemplo las miniaturas son todas iguales, pero aún así tiene videos hace un año que tiene 300.000 vistas y tiene, bueno, algunas miniaturas están muy bien y las últimas que habíamos visto estaban bastante aburridas, y tiene 60.000 suscriptores y está entre 50 y 800 dólares y es un canal muy pequeño. Este nicho es muy rentable si es que lo hacen bien. Inclusive tienen que tener en cuenta que existe la monetización externa. Vamos al próximo, al nicho número 6, que son los nichos de educación, videos educativos. Este es para niños y tiene 2,24 millones de suscriptores. Vamos a ver cuánto están generando estos canales. Ok, este canal está facturando entre 800 y 12.000 dólares. Yo creo que con 12.000 dólares por mes está súper bien. Obviamente que tienen que generar contenido, pero me parece muy atractivo. Siguiente, este por ejemplo es un nicho, inclusive si ustedes se ponen a ver no está tan competido, y es el asesoramiento jurídico. Ven por ejemplo todas las miniaturas iguales, títulos con demasiada letra que no te dice mucho, no llaman la atención, videos muy cortos de 2 minutos, de 3 minutos, cuando YouTube recomienda para poder poner anuncios que los videos sean por arriba de los 8 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Y este por ejemplo está ganando poquito, está entre 300 y 400 dólares, pero está muy mal trabajado, como les decía. Vamos con el siguiente. Ok, acá puse una marca personal, pero yo más que nada quería mostrarles sobre marketing digital. Pueden hacer tutoriales, pueden hablar de ventas, de publicidad, pueden hacer reviews. Es muy fácil, por ejemplo, hablar de marketing digital sin tener que aparecer, porque hay mucho para explicar y pueden hacerlo con diapositivas sin tener que salir su cara. Vamos a ver cuánto está generando Vilma. Y bueno, está facturando unos 1.400 dólares aproximadamente al mes. Ok, vamos con los dos últimos. El nicho de la moda, este sí paga muy bien y como verán acá tiene 1 millón de suscriptores. Inclusive este canal está genial porque son fotos, acá están haciendo inteligencia artificial, están usando alguna aplicación de generador de imágenes, mucho mejor inclusive. Y miren, y este está facturando una media de entre 25 y 400.000 dólares mensuales. Es un canal de Estados Unidos. También hay que tener en cuenta que en Estados Unidos pagan mucho mejor, pero vamos con el último nicho, que es la venta de inmuebles. Si estás en el rubro del real estate o la venta de inmuebles, inclusive haciendo reviews, y vamos a ver cuánto está facturando. Vamos a ver acá, a ver cuánto está. Ven, por ejemplo, este canal no es el más grande y este es un canal que tiene un RPM alto, pero algo tiene que estar haciendo que no le esté dando tanto beneficio a nivel publicitario. Muchas veces he visto canales que son muy grandes, pero tal vez en algún momento compraron seguidores, ha hecho que el rendimiento del canal baje, y eso pasa muchísimo. Algo que les recomiendo mucho es que traten de que su crecimiento sea lo más
orgánico o totalmente orgánico y no buscar seguidores falsos, ni en grupos, ni tampoco comprar seguidores ni nada de eso, porque eso les daña el canal. Si te ha gustado alguno de estos nichos y los querés implementar, sentite libre de hacerlo. Déjame un comentario debajo de este video si alguno de estos nichos sentís que te sirven o que lo querés hacer. Y si te ha gustado este video, también déjame un comentario. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.